Hola, buenas tardes y muchas gracias por asistir a este webinar de TAPI. Mi nombre es José Sola, soy uno de los gestores comerciales de la empresa. Me acompaña Marc Ulibe, que es nuestro director comercial. Durante el seminario de esta tarde veremos cómo afecta el distanciamiento social a las empresas y qué soluciones para resolverlo. Veréis un apartado donde indica preguntas. Durante del seminario podéis escribir todas las dudas que tengáis y al finalizar abriremos un bloque de preguntas para ir resolviéndolas una por una. En primer lugar, os mostraremos la agenda de hoy. Empezar presentaremos brevemente a PIAP y TABI. Después profundizaremos en el tema del distanciamiento social y en las soluciones de elevación. Seguidamente veremos cómo calcular el retorno de la inversión de las soluciones de elevación y en particular del Mobile Order Picker. Y por último, mostraremos algunos casos de clientes que ya se han beneficiado de nuestras soluciones de elevación. Empecemos. El grupo TABI forma parte del grupo PIAP desde enero de 2020, reforzando la división de Ergonomic Handling, manipulación ergonómica, con las soluciones de elevación inteligentes. Ambas empresas se fundaron en Suecia y acumulan una larga historia. PIAP en el mercado de elevación y TABI en las tecnologías para sistemas de elevación manual desde 1989. En la división de manipulación ergonómica solo utilizamos productos de la marca TABI, equipos ergonómicos desarrollados y producidos en Suecia, vendidos y suministrados por todo el mundo. En TABI tenemos nuestra propia ecuación que explica lo que hacemos para nuestros clientes, cómo pensamos cada producto que desarrollamos y qué ventajas aporta. Nuestros elevadores ergonómicos aumentar la productividad en el puesto de trabajo, facilitando el proceso de elevación de cargas. Cuando una elevación es fácil, es posible elevar más cargas durante más tiempo y con menos esfuerzo. Empleados más saludables. Los sobreesfuerzos durante la elevación de cargas mejora la ergonomía del puesto de trabajo del operario y minimiza. Por otro lado, también se reduce el riesgo de caídas o daños en las mercancías. Flexibilidad del personal. Nuestros elevadores permiten manipular las cargas sin necesidad de hacer un esfuerzo, pudiendo ser realizado por cualquier persona independientemente de su condición, algo que ayuda a mejorar las rotaciones de personal. Empecemos con las soluciones de manipulación de cargas que ofrecemos desde PIAP. ¿Por qué un webinar sobre este tema? Es un tema de plena actualidad debido a la pandemia, como ya todos sabemos. La pandemia ha traído cambios en nuestros hábitos de consumo, debido al confinamiento, el teletrabajo que hemos sufrido y continuamos sufriendo. Las compras online se han multiplicado. Empresas de alimentación que antes servían desde supermercado, ahora están haciendo los envíos directamente al consumidor final. Y ello obliga a cambios en los envases y en los procesos productivos y logísticos, con lotes más pequeños, picking más variado y más frecuencia de manipulación. A ello le tenemos que añadir cómo se ha visto afectada la salud y seguridad en el proceso de manipulación de cargas, evitando la proximidad inferior a 2 metros entre personas en tareas de picking y almacenamiento. Con los nuevos protocolos, estos cambios en el proceso han llegado a disminuir la productividad hasta un 40%. El reto es mantener la productividad y cumplir con las nuevas directrices. Hay que adaptarse a la nueva normalidad. Nos ayudará a afrontar la época actual y futura, cuando la actividad vuelva a crecer. Ello, podemos rediseñar almacenes y centros para cumplir con la normativa de 2 metros de distancia. Pero estas son soluciones costosas, que requieren de una alta inversión de tiempo, recursos y dinero. Para resolverlo con agilidad y sin variar el proceso y entorno actual, os invitamos a descubrirlo con nosotros. A continuación, os mostramos algunos de los ejemplos de casos reales para cumplir con el distanciamiento necesario en la manipulación de cargas. Casos similares a Roca Sanitario, Amazon y SEAT. En el primer caso, el cliente empleaba 2 personas, una conduciendo una carretilla elevadora
y al lado, para ayudar en la manipulación de picking, otra persona. Deben cubrir una distancia de 100 metros para elevar una encimera de cocina que pesa 60 kilos. Se propuso incorporar el Mobile Order Picker para que el operario no dependa de otra persona para realizar estas tareas. En el segundo caso, el cliente empleaba 2 personas para elevar una caja de ciertas dimensiones y pesada para trasladarla desde un pallet a un transportador, que le llevará a una línea de clasificación de mercancías. Con la incorporación de un elevador por vacío Back-Easy Lift, como el que integra el Mobile Order Picker, pero con estructura fija de columna y brazo, un solo operario puede realizar esta tarea. Y en el último y tercer caso, el cliente empleaba 2 personas en rotación para manipular contenedores de piezas de automóvil pesadas y de pequeño tamaño y colocarlas en un pallet o volcarlas a otro contenedor. Con la instalación del elevador y un utillaje a medida, se resolvió la manipulación y se dio más flexibilidad al puesto de trabajo. Todos estos casos son ejemplos en los que el distanciamiento social detendría la actividad y reduciría también la manipulación manual. El MOP es una solución muy flexible, es totalmente móvil y elimina la necesidad de recurrir a varias personas. Muy útil para recoger pedidos, mover mercancías de un extremo a otro del centro, descargar un camión o cualquier otra tarea similar. Se puede transportar utilizando una carretilla o un traspalet. Podemos configurarlo para manipular cargas de hasta 80 kilos. Puede acceder bajo estanterías. Además, el sistema de cambio rápido de succionador nos permite manipular fácilmente varios tipos de carga con un mismo equipo, como pueden ser cajas, sacos o bidones. Como ya hemos visto, el MOP facilita el distanciamiento social, la reducción de horas de mano de obra y aporta flexibilidad para el personal. La solución permite que el trabajo de elevación se haga prácticamente sin notar el peso de la carga, minimizando las bajas por accidentes laborales y proporcionando al personal un mejor entorno de trabajo. Ahora pasaremos a realizar una demostración del MOP. En este caso, os mostraremos la manipulación de cajas con un peso de 30 kilos, pero como hemos dicho antes, podríamos configurarlo con hasta 80 kilos de capacidad. Habéis podido ver que se desplaza con una carretilla elevadora, también se podría utilizar una traspaleta. Su chasis telescópico nos permite pasar bajo estanterías o pasos reducidos. El equipo genera la succión mediante un motor bomba instalado en el interior. En el asa, el operario dispone de un mecanismo que regula la succión, permitiéndole agarrar y elevar la carga fácilmente. Una vez finalizada la maniobra, el brazo telescópico queda bloqueado para facilitar su transporte. El uso del Mobile Order Picker de TAPI aporta muchos beneficios, pero ¿vale la pena invertir en él? ¿Es una inversión rentable? En el siguiente apartado os mostraremos cómo calcular el retorno de la inversión. En este apartado valoraremos por qué vale la pena invertir en el Mobile Order Picker. Revisaremos la ecuación TAPI presente en todas las soluciones, conjugando productividad, salud y flexibilidad, también con el MOP. Productividad, porque una sola persona puede hacer la tarea de 2 y además cumplimos con el distanciamiento de mínimo 2 metros. Empleados que ven el esfuerzo muscular reducido durante la manipulación, aumentando su bienestar y disminuyendo las bajas laborales. Flexibilidad,
ya que podemos contar con todo el equipo para realizar las tareas de manipulación. El resultado de la ecuación es un retorno de la inversión óptimo. Hemos desarrollado una hoja de cálculo que podemos aplicar a cada caso en particular para calcular el retorno que obtenemos al invertir en el MOB. Con los siguientes parámetros, el número de empleados que realizan la tarea de picking, el tiempo dedicado a esta tarea durante la jornada, el coste laboral por empleado, el número de turnos de trabajo y otros costes a considerar como puede ser los seguros, etc. Hemos supuesto reducción de empleados dedicados a esta tarea de 2 a 1 empleado en tiempo completo y una reducción estimada de bajas por enfermedad musculoesquelética que es en torno a el 7%. Os mostramos 3 casos a modo de ejemplo para una empresa grande, mediana y pequeña. En la empresa contamos con 100 empleados trabajando a 2 turnos, realizando las tareas de picking, que le supone un 90% de su actividad. El coste por empleado de 30 euros la hora. Se ha invertido en 25 equipos, 50 empleados que ya tenemos trabajando a 2 turnos, que son 25 por turno, equivale a un ahorro de 3,15 millones de euros anual. La inversión se amortiza en 3,6 meses. Una empresa mediana de 60 empleados trabajando en turno, dedicándose a las tareas de picking en un 80%, con un coste de 30 euros por hora. La inversión es de 30 equipos, que equivale a un ahorro de 1,7 millones de euros anual. Amortiza la inversión en 8 meses. Y por último, una empresa pequeña de 10 empleados, trabajando a un turno y dedicando el 60% de su tiempo a la actividad de picking, con un coste de 40 euros por hora por empleado. Se ha invertido en 5 equipos, con lo que equivale a un ahorro de 300.000 euros al año y se amortiza la inversión en 7,6 meses. La amortización en los 3 casos es inferior a un año. Llegados a este punto, veamos algunas de las empresas que han confiado en Tavi para solucionar su operativa. Os mostramos algunos ejemplos de clientes que han incorporado el MOB en su negocio. Roca, por ejemplo, utiliza el MOB para manipulación de cajas voluminosas con material de baño, solucionando el problema que les generaba la rotación de personal en esta operativa. FM Logistics invirtió en el MOB para mejorar el picking de cajas de una conocida multinacional del mueble. Bayer, como cualquier química o farmacéutica, debe realizar picking de muchos lotes de cargas variadas. Para ello, también ha confiado en el MOB como solución. Laboratorios Feltor sería otro ejemplo. Ellos utilizan el MOB para realizar el picking de sacos que después utilizan en la sala de pesadas. Comprendemos que las empresas necesitan soluciones que les permitan mantener el ritmo de su negocio. Es por ello que en Tavi trabajamos para cortar los plazos de entrega, invirtiendo en un stock que nos permita suministrar rápidamente las unidades estándar. Ofrecemos todo tipo de soluciones para realizar la manipulación de cargas de cualquier operativa. Elevadores por vacío, carretillas elevadoras, puentes de traslación. Todas pueden personalizarse en función de la necesidad del cliente, como por ejemplo, fabricándolas en acero inoxidable, requisito habitual en industria farmacéutica y de alimentación. Os presentamos al equipo con el que tendremos vuestras solicitudes. En caso de que queráis que realicemos un estudio a medida, no dudéis en solicitarlo. Cubrimos todo el territorio. Os visitamos, ofrecemos realizar pruebas en nuestras instalaciones o bien desplazamos un equipo a las vuestras para que todas las personas involucradas puedan comprobar el funcionamiento del equipo y mejorar el proceso de manipulación de cargas. Esperamos que os haya parecido interesante y os recordamos que la grabación del webinar la tendréis disponible para consultar y compartir. Ahora abrimos de preguntas. Bueno, empecemos por la primera pregunta. Y es una pregunta habitual en el caso del Mobile Order Picker. Es un equipo autónomo que funciona con baterías y se nos pregunta cuál es la duración de estas baterías a plena carga.
Bien, estas baterías dan una duración en la manipulación de cargas, por tanto, del elevador, de 3 horas seguidas. En una tarea de picking, evidentemente, la elevación no se está haciendo durante todo el tiempo, ya que trasladamos el equipo, mientras ese tiempo de traslado no se consume batería. Por tanto, solo en la manipulación de la carga. Y tenemos hasta 3 horas. Estimamos que esas 3 horas nos dan tiempo para realizar la manipulación durante un turno. En el caso de que trabajemos varios turnos, hay posibilidad de tener un battery pack, un pack de baterías de repuesto ya cargadas, o bien también existe la opción de usar baterías de litio, muy comunes hoy en día en la logística, porque permiten una carga mucho más rápida que las 8 horas de las baterías de ácido para el equipo de estándar. Y con esa opción de las baterías de litio, lo que hacemos es disminuir el tiempo de carga y, por tanto, tenemos el equipo con mayor disponibilidad. Otra de las preguntas es ¿hasta qué altura podemos elevar? Bueno, el equipo estándar viene configurado con un chasis telescópico que permite elevar hasta 1,8 metros. Se podría ampliar hasta 2,2, 2,4, que es la altura de un contenedor estándar, pero habría que suplementar el chasis. Volviendo al tema de las baterías, nos preguntáis cuál es la durabilidad, la vida útil de esas baterías. Para las baterías de ácido estimamos que, dependiendo de la carga y el uso que se le dé, podemos tener una vida útil de 2 a 5 años, superior a 2 años y, por tanto, podemos hasta 5 años de vida útil. En entornos fríos de manipulación, cabe destacar, como cualquier batería, que su rendimiento disminuye bastante y, por tanto, tendríamos que ver cuál es la solución que mejor se adapta en un almacén tipo congelador, etc. Otra pregunta es si hay que hacer alguna instalación para el funcionamiento del equipo. No, el equipo es completamente autónomo. Las baterías se cargan mediante un cargador externo que se suministra con el equipo y que va conectado a un enchufe convencional de 220 voltios. Referente al funcionamiento, nos preguntáis si trabaja de forma inmediata. Sí, el concepto del MOB, del Mobile Picker, es un concepto de plug and play. Por tanto, es trabajar con él de forma inmediata y habéis visto que tiene un panel integrando todos los pulsadores y es solo darle marcha al motor y ya lo ponemos en funcionamiento. Por tanto, es rápido, es ágil y está pensado para esa rapidez y agilidad que requiere el proceso logístico. Otra pregunta que nos hacéis es ¿qué peso tiene el manipulador móvil para uso entre plantas con límite de peso? Bueno, ¿y cuál sería la altura del chasis mínima? El peso del equipo es de 600 kilos y la altura mínima del chasis está alrededor del 1,5 metros aproximadamente. En el exterior, es una pregunta si se puede hacer uso del equipo en el exterior. Se puede usar en el exterior, tenemos a veces en ocasiones que tenemos que salir del almacén o tenemos un almacén al aire libre. No hay problema en usarlo en el exterior. Evidentemente no está pensado para limpiarlo a manguerazo limpio porque la IP no es tan elevada como para tener ese tipo de limpieza. Se recomienda limpiarlo con un paño húmedo en todo su contorno y, por tanto, pues se puede usar en el exterior sí, pero no para, digamos, en días de lluvias torrenciales, podríamos decir, mejor cubrirlo todo lo que es la parte del chasis y bueno, dará su funcionamiento. Vale. La siguiente está muy relacionada, que es si se puede usar en almacenes congeladores. Bueno, en estos entornos, debido a la temperatura, el rendimiento de las baterías se reduce. No es el entorno ideal para el uso del equipo. En esos casos podemos estudiar alternativas que puedan encajar, que esté fuera del rango del MOB. Otra pregunta que nos hacéis. A ver, ¿cómo afecta la calidad de la caja o de la carga la succión? Bien, para cajas de cartón, tanto las podemos manipular con el MOB como podemos manipularlas con el Back Easy Lift en instalación fija, con estructura fija, ya sea puente de traslación, columna y brazo. Por tanto, la mayoría de cajas de cartón se manipulan sin ningún problema, incluso si son cajas que vienen precintadas y están desprecintadas, también agarramos por las dos solapas. El único inconveniente lo tendríamos cuando esas cajas, por ejemplo, están húmedas y por tanto, pueden llegar a estar mojadas. Ahí la porosidad aumenta muchísimo y la calidad de la caja disminuye de gran manera, ¿no? Y, por tanto, ahí
Evidentemente, si el embalaje está en mal estado, no se puede manipular. Pero estamos manipulando cajas de todo tipo, con todo tipo de contenido dentro. Y es más, aparte de cajas de cartón, si tenéis manipulación de bidones, tenéis manipulación de sacos, tenéis manipulación de contenedores, podemos manipularlos con los útiles estándar o bien hacemos útiles a medida para cada caso que no sea el estándar. Tenemos un departamento de ingeniería con el cual pues, trabajamos infinidad de proyectos y actualmente muchos de ellos, quizá el 60%, son hechos a medida, aunque sea con una pequeña modificación. Pero, como decía, disponemos de un amplio rango de útiles y de succionadores para realizar la manipulación de la carga, el agarre. Y en caso de que esa carga sea porosa, estamos hablando, por ejemplo, de sacos de yute, sacos de rafia que no es laminada, cargas que pueden llevar agujeros, lo que realizamos son útiles mecánicos para que ese agarre y esa manipulación sea igualmente rápida y operativa. Y el equipo, lo que hacemos es intercambiar con un cambio rápido de útil, que es rápido porque sencillamente es cuestión de segundos, desenvainar y envainar esos útiles para poder manipular diferentes cargas con el mismo manipulador. Vale, bueno, nos está entrando, se nos han juntado algunas. Yo voy a seguir con la de ¿qué ocurre si durante la operación? Bueno, el elevador dispone de una válvula en el cabezal superior que bloquea y hace que se mantenga el vacío. En el caso de que se quedase sin batería, el equipo mantendría la carga elevada y permitiría ir perdiendo vacío poco a poco y dejarla en el suelo con seguridad. No caería en ningún caso la carga al suelo. Bien, Rocío nos pregunta sobre manipulación de sacos. Como decía, sacos de rafia con bolsa interior de plástico, de rafia laminada, no son porosos, los podemos agarrar con el succionador de sacos sin problema. Sacos de plástico también, no hay problema. Hay sacos de plástico microperforado, muy comunes en alimentación para sales, etc. Microporo o microperforación, no impide que hagamos un buen agarre por succión. Si fueran sacos de tela, como los de yute, ya hemos dicho que esos sí que son muy porosos, pero ahí tenemos un agarre mecánico muy simple que por elevación presiona lo que es la boca del saco y podemos elevarlo sin ningún tipo de problema. Vale, otra de las preguntas es ¿cuánto tiempo se tarda en aprender a utilizarlo? Bueno, el equipo se considera un plug and play, es darle un botón y ya empieza a trabajar. El acoplamiento a la carretilla o el apilador, como habéis visto en la demo, es inmediato, no requiere aprender nada específico. Es un equipo que se puede utilizar en el minuto 1 una vez empieza a funcionar. Otra pregunta, nos pregunta Manuel, ¿cuál es la altura mínima que tendría la estantería para entrar en ella a trabajar? Bien, esta es una pregunta muy, muy común. Las estanterías, evidentemente, en logística queremos aprovechar el máximo espacio posible y, por tanto, muchas veces nos encontramos que tenemos muy poco espacio para entrar dentro de la estantería. Hay varias soluciones. La solución inicial, cuando se diseñó el Mobile Order Picker, era, evidentemente, la facilidad del Mobile Order Picker para entrar con sus uñas, que son fundas, con las cuales ponemos las palas por debajo de la apiladora o carretilla. Entrar en el palé, elevarlo, retirarlo, eso es muy sencillo y es rápido. Por tanto, se optaba por dejar el palé de carga, retirar el palé debajo de la estantería, hacer el trasvase y volverlo a poner. Pero volvemos a algo que decíamos antes de que la logística requiere un proceso rápido, ágil, etc. Por tanto, lo que hemos diseñado, y que no hemos mostrado todavía porque lo acabamos de lanzar ahora en el mercado como opción para el Mobile Order Picker, es un útil que está descentrado respecto al tubo de elevación y lo llamamos de fácil alcance, porque nos podemos meter debajo de lo que es la estantería con muy poca altura. Podemos hablar que si tenemos un hueco de 200, 300 milímetros y ya entramos con el succionador, podemos hacer la elevación y retirar la carga. En breve, en nuestra página web, veréis la novedad. Lanzaremos también una pequeña campaña en LinkedIn para que entendáis esta solución que ya estamos aplicando con un importante fabricante y distribuidor y venta online de muebles. Nos preguntan también si puede manipular garrafas. Sí, puede manipular garrafas, únicamente que para esos casos, en lugar de cogerlas por succión, utilizamos un gancho y las cogemos por el asa, siempre que se pueda. Existen diferentes tipos de gancho y en el caso de que ninguno encaje se podría hacer una medida, pero se suelen coger por el asa.
Bien, Pilar también nos pregunta acerca de si se podría manipular la carga en horizontal desde una estantería. Entiendo que es retirarla por el lateral. Bueno, la solución que comentaba del Easy Reach o, digamos, del útil descentrado me permitiría entrar en un hueco, un pequeño hueco entre estantería y pallet y poder entrar y retirar la carga. Lo que es la succión lateral me permitiría quizá tirar de la carga hacia afuera, pero luego no la podría manipular fácilmente. Por tanto, si tenemos un poco de hueco, vamos con el Easy Reach. Si tenemos un poco más de espacio, realmente el MOB necesitará como al menos 800 milímetros para entrar entre estantería y palet, ¿no? Otra pregunta es si requiere de un certificado de conjunto MOB carretilla. No, no es necesario. El equipo es un equipo autónomo, de hecho puede funcionar sin estar acoplado a la carretilla ni al traspalet y tiene su propio certificado. No requiere que tenga un certificado conjunto ni con carretilla ni con apilador. Francisco nos pregunta, ¿a partir de qué peso de la caja o dimensiones es rentable y productivo el MOB? Bien, yo no diría a partir de qué peso. Evidentemente, si estamos pensando en el precio manual de cargas, el límite, digamos, a partir del cual tenemos que ya manipular con un sistema, con equipo, etcétera, son 25 kilos. Pero ahí depende también de la persona, depende de la frecuencia de manipulación y, por tanto, podemos tener mucha rotación en picking de cargas de 10 kilos, 15 kilos, donde realmente requiera una ayuda, ¿no? Una ayuda, en este caso, pues del Mobile Order Picker. Hay que hacer el estudio, cuántas personas, cuánto tiempo, qué frecuencia de manipulación tenemos y a partir de ahí hacer los números que os comentábamos un poco y esto lo hacemos, pues cada caso es diferente y lo hacemos en cada caso. Al final lo que tenemos que pensar es, nos enfocamos evidentemente en mayor productividad, pero también en esas bajas que podemos tener por lesiones al manipular cargas, que las vamos teniendo como un degoteo, y esos son costes que vamos añadiendo y quizá no se ven en el día a día, pero al final de año sí que afectan a la cuenta de resultados. Por tanto, lo que recomendamos es contactar con nosotros, por favor, y pensar que después de este webinar os enviaremos un correo electrónico con la grabación del mismo, tendréis nuestros datos de contacto, también os llamaremos para hacer un seguimiento a todas esas dudas que habéis planteado y si tenemos que estudiar algún caso en concreto y lo iremos realizando de esta forma. Otra pregunta es, Manuel Casado nos pregunta si el equipo puede funcionar de forma independiente a la traspaleta. Sí, un poco como comentaba antes con el tema del certificado, es un equipo autónomo que puede trabajar perfectamente sin estar conectado ni a la traspaleta ni al apilador. Él automáticamente se autonivela al dejarlo en el suelo y puede funcionar tranquilamente. Bien, Rocío nos pregunta si tenemos opción de alquiler o posibilidad de alquiler con derecho a compra. Bien, se pueden estudiar fórmulas de este tipo, no hay ningún problema. Normalmente nosotros no tenemos, digamos, una división financiera como pueden tener grandes fabricantes de apiladores, carretillas, etcétera, que den la opción a un renting, etcétera, etcétera. Ahora bien, disponemos de contactos con seguramente bancos que ya estáis trabajando, los cuales tienen opción de renting de maquinaria. Se puede hacer un alquiler puntual, temporal, y también se puede estudiar algún contrato de alquiler con derecho a compra. Lo que sí que recomendamos es, si le veis posibilidades en vuestro proceso, si le veis ventajas, si tenéis pensado, pues, digamos, aplicarlo en vuestro proceso, es contactar con nosotros. Nuestro proceso es, os pediremos unas muestras, vendremos a veros, veremos el proceso, lo estudiamos, os pedimos unas muestras, hacemos unas pruebas nosotros aquí en nuestro almacén y a partir de ahí, si todo encaja, si os encaja tanto la operativa, que es lo primordial que miramos, que también os encaja técnicamente, por eso también realizamos las pruebas en vuestro presupuesto, podemos acordar una demostración en vuestro almacén para involucrar a todos esos usuarios que al final la máquina no funciona sola, por tanto, ellos serán los principales componentes de esa solución para que puedan usarla y que sea beneficiosa para ellos y al final beneficiosa para el proceso y para vuestra empresa. Bueno, otra pregunta que aparte es bastante común es ¿qué mantenimiento necesita el equipo? Bueno, el equipo necesita un mantenimiento mínimo, que es revisar que las ventosas que succionan al final es el elemento que toca la carga estén bien, son de goma y se pueden ir deteriorando por el ambiente o por el uso.
El funcionamiento es a través de un motor bomba que incluye un filtro de aire. Ese filtro hay que ir limpiándolo periódicamente y puede llegar el momento de que se tenga que cambiar. Básicamente son esos dos elementos los que se tienen que ir manteniendo durante el uso del equipo, y nosotros recomendamos que se haga anualmente. De hecho, ofrecemos un servicio de mantenimiento anual en el que incluimos esos recambios, y ese sería lo recomendado, aparte de lo que pueda suponer un ambiente específico que tenga un desgaste superior. Bueno, pues de momento no hay más preguntas. Lo que sí que os agradecemos sinceramente vuestra participación en el webinar. Para nosotros es muy útil. Esperemos que para vosotros también lo haya sido. Como decía, recibiréis un correo con la grabación. La podéis compartir con vuestros compañeros, con quien penséis que puede tener interés esta aplicación, y recordar, en nuestra web aparte también disponéis no solo de la solución del móvil o de Picker, sino de todas las soluciones que ofrecemos en manipulación de cargas para que la manipulación en vuestras empresas sea operativa, sea eficiente, sea ágil y sobre todo pues redunde en esa persona que está realizando la manipulación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.